Buen día para todos quienes continúan con los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Soy Julio Miguel Andrade, voy a conducir este programa. Esta mañana nos visita el doctor Efrén Reynoso, es director zonal de Vigilancia en Salud, para hablar justamente de un tema que preocupa a toda la población ecuatoriana, mucho más si están cambiando las estaciones y hemos estado en una estación invernal que proliferan la vida de estos insectos, vectores, portadores, como el Aedes aegypti, que es un mosquito que parece que vino desde muchos años atrás, de 1950, 1960, en los barcos desde el África, trayendo este mosquito en cuyas glándulas salivales de la mosquito hembra se localizan y del albergue de 4 virus, del virus del dengue, del Zika, fiebre amarilla y hoy el virus del Zika. Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Reynoso. Doctor, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Buenos días a los televidentes de este prestigioso canal. Gracias por la oportunidad para compartir sobre esta enfermedad que ya está en nuestro país, el Zika. Entonces es importante que conozcamos y sobre todo concienciemos un poquito los lugares que tienen riesgo para poder disminuir el impacto que puede producir la enfermedad. Y como le decía, doctor, al inicio, esta época invernal bueno, nosotros tenemos aquí un clima muy primaveral, pues, la noche llueve, el día estamos con sol, pero en la costa, donde justamente existen más posibilidades de que crezca este mosquito, se va a dar un rebrote. Y yo estaba revisando las estadísticas que la semana pasada dio el Ministerio de Salud y hay 17 casos de Zika. No sé cómo están esas estadísticas, doctor. Sí, así es. Tenemos ya en el país, hay 17 casos confirmados, ya autóctonos de acá, hay 38 casos sospechosos. Todavía en la zona no hemos identificado, estamos en vigilancia epidemiológica continua. Y coincide con el inicio de una temporada invernal atrasada, ¿no? Miren, el fenómeno del Niño estábamos esperando ya desde hace algunos meses y justamente en este mes da inicio, ya al terminarse el mes, y estamos mirando cómo se ha incrementado el aguaje y esto obviamente nos va a ser un factor para que el mosquito vector se reproduzca. Doctor, porque nosotros, la provincia de Imbabura tiene límites con Esmeraldas, estamos muy cerca, visitamos Esmeralda, visitamos las playas, y este mosquito en cualquier momento nos puede sorprender, porque le decía al inicio que es el mosquito hembra, ¿no? Están estudiando en las politécnicas cómo lograr inclusive esterilizar al macho para que no se dé la infección, y hay mosquitos transgénicos que ya no pueden reproducirse. Entonces los investigadores están trabajando en los laboratorios, sin embargo la población tiene que estar informada pues, de cómo evitar esta infección. Sí, así es. Básicamente el control de este tipo de enfermedades, como usted bien lo manifestó, pues el Aedes aegypti es vector de 4 enfermedades, ¿no? Dengue, chikungunya, Zika y fiebre amarilla. Entonces, para nosotros tratar de disminuir y algún rato sería lo factible eliminar, es igual combatiendo al vector, a la Aedes aegypti. Sabemos dónde se reproduce, él se reproduce en aguas limpias, entonces allí nosotros tenemos que enfocar las medidas de prevención para que la comunidad sea quien nos ayude, porque nosotros como Ministerio de Salud no podemos solos llegar a estas metas que estaban hablando anteriormente, sino junto con la comunidad para que podamos disminuir el crecimiento del vector. Porque, doctor, y sobre todo explicarles a nuestros televidentes y oyentes
de que no deben automedicarse, porque la única persona que puede determinar si usted tiene dengue, chikungunya o Zika es el médico, porque en los tres presentan, por ejemplo, dolores articulares muy fuertes, ¿no es cierto? En los tres presentan dolores articulares. Sí, es importante, ¿no? Es importante que las personas que empiezan a tener fiebre, exantema o salpullido, vayan inmediatamente al médico para que él sepa hacer un diagnóstico oportuno, realizar, si es pertinente, exámenes. Actualmente nosotros tenemos, estamos realizando en todas las unidades un algoritmo para proceder a diagnosticar dengue, chikungunya y Zika. Entonces, si las personas no acuden al médico y siguen automedicándose, entonces no nos dan la oportunidad de que nosotros detectemos oportunamente dónde hay presencia del virus y podamos realizar todas las acciones que nosotros tenemos para disminuir el crecimiento de la enfermedad. Porque si usted ha visitado las playas y siempre estamos expuestos a, si no utilizamos debidamente un repelente, a que nos pique esta mosquito hembra, ¿no es cierto? Este Aedes aegypti, y nos va a dar dolor de cabeza. Entonces las personas argumentan a la insolación, a la toma de tragos, y se toman analgésicos y se van a automedicar. Entonces el dolor de cabeza, como el dolor articular, se presenta en las tres enfermedades, en el dengue, chikungunya y el Zika. Sí, así es. Así es. Es muy oportuno que, bueno, posteriormente hablaremos sobre cómo se presenta el Zika, y obviamente hay cierta variación de la sintomatología en las tres enfermedades, ¿no? Si nosotros nos acordamos de dengue, chikungunya, la diferencia en la temperatura es que chikungunya produce, ¿no?, fiebres más altas, sí, menor que dengue. Bueno, hay otros síntomas, ¿no?, que por ejemplo el rash que era, digamos, más frecuente en chikungunya es menor en dengue. Ahora estamos mirando en Zika, ¿no? Y sobre todo el laboratorio nos ayudaba en chikungunya y dengue para que nosotros hagamos nuestro diagnóstico diferencial. Entonces es muy conveniente que las personas no se automediquen, sino acudan. Nuestro personal en las unidades operativas están capacitados para hacer un diagnóstico oportuno, tomar los exámenes si es necesario, y como digo, pues esto nos va a ayudar a disminuir el impacto de la enfermedad, un crecimiento, una epidemia que se nos puede dar. Porque, doctor, las estadísticas son bastante preocupantes. El caso de chikungunya es más de 33,000 casos que estuvieron presentes en el Ecuador. El dengue unos 352 y el Zika unos 17, son pocos, ¿no es cierto? Pero son cantidades grandes de enfermos. Bueno, el Zika está empezando en nuestro país. Recién. Está empezando. Bueno, nosotros tuvimos en la zona una epidemia con una cifra mayor en nuestro país, en Esmeraldas. Entonces, es muy conveniente que nosotros actuemos para tratar, como decía anteriormente, y eliminar el vector. ¿No? Es conveniente que sepamos que estas enfermedades, ninguna se transmite de persona a persona, sino la presencia del vector. Una persona enferma, viene el mosquito Aedes aegypti, pica, luego a una persona sana y allí se produce la transmisión. Unos investigadores de la Escuela Politécnica y de la Universidad Católica lo están estudiando a este mosquito, pues, ¿no? Cómo tiene, y publicaron el domingo en los medios de comunicación escritos, cómo tiene sus antenas, sus radares para localizar a la víctima. Llegan, tiene una especie de aguja, ¿no?, que tiene anestésico y anticoagulante, de tal manera que cuando le pica, usted fresco, ni siente la picadura, ¿no? Tiene anestésico y anticoagulante esta agujita del mosco para dejar justamente en la saliva, tiene el virus, ¿no es cierto? Porque no puede estar albergado los 4 virus, sino solamente uno. Puede estar o bien de dengue, o bien de chikungunya, o Zika, ¿no es cierto? Entonces,
¿cómo tenemos que más bien prevenir con un repelente? Porque no vamos a sentir ni siquiera que nos pica, y es en el día generalmente esta mosquito hembra, porque el macho no tiene la capacidad de ser vector, ¿no es cierto? Sí, así es. La mosquito hembra es la que necesita proteínas para la reproducción de su huevo, ¿no? Y por esta razón, él, como es hematófago, o sea, el rato que pica, necesita la sangre para, repito, la reproducción. Entonces, los mosquitos machos, ellos solo se alimentan de néctar de las flores, ¿no? La mosquita hembra es la causante, digamos, de la transmisión de las enfermedades. Ahora es importante que nosotros, el mosquito tiene su periodo de su ciclo vital que oscila más o menos entre unos 12 días. La mosquita hembra pone hasta 400 huevos cada 3 días, y de ahí pues la reproducción tan rápida. Entonces, él vive 30 a 40 días, y una vez que se infecta, la mosquito tiene dentro de sí el virus y puede transmitir la enfermedad en toda su etapa vital, ¿no? Que son 30 a 40 días. Doctor, cuando estamos aquí en la provincia de Imbabura, bueno, en nuestra zona urbana, no hay esa posibilidad, pero es en las áreas rurales, el clima cálido, esmeraldas, y también que nuestros oyentes y televidentes se den cuenta que cuando usted visita las peñas o un sector de la costa, se dé cuenta cuando tiene el Zika, porque que le dé una conjuntivitis de un momento a otro también hace pensar de que está con Zika, ¿no es cierto? Y no es cuestión de ponerse colirios de corticoides, que sería lo peor. Bueno, es importante que nosotros sepamos, ¿no?, que la altitud de 2000 metros hacia abajo está el crecimiento del mosquito vector. Entonces nosotros hablamos de los sectores subtropicales y tropicales de nuestro país. En Imbabura, en Lita y Carolina, que ya están en esta altitud, nosotros tenemos la presencia de Aedes aegypti. Es más, hemos tenido casos, brotes de dengue. Luego tenemos esmeraldas dentro de la zona, toda en riesgo, sucumbíos, igual en riesgo. Y Carchi tenemos un sector en el noroccidente que igual está en esta altitud, es la parroquia Tobar Donoso, donde también hay presencia de mosquitos, ¿no? Entonces, de allí nosotros tenemos que tomar todas las precauciones para tratar de no contagiarnos de la enfermedad. Si nosotros estamos viajando a las playas, nosotros debemos utilizar repelentes, ropas blancas de manga larga, pantalones largos, zapatos cerrados. Si es posible, utilizar mosquiteros fabuloso para evitar la picadura, ¿no? Entonces, estas son medidas para quienes vamos de aquí a la playa. Porque no es cuestión de que se infecte de persona a persona, no, es este mosco, el vector, el que pica al enfermo, toma con su aguja, sus glándulas salivales, el virus, y pasa a la persona sana. Este es el vector, entonces hay que atacarlo al vector, que es este Aedes aegypti. Sí, bueno, es importante indicar cuáles son las medidas de prevención ya en el lugar. Nosotros tenemos que tratar de eliminar todos los recipientes donde se acumula agua lluvia. O sea, ahí tenemos tarrinas, botellas, llantas. Esto tenemos que nosotros eliminar para evitar que se acumule agua. No olvidemos, la mosquita hembra deposita los huevos en estos recipientes, y obviamente donde necesitan recolectar agua tienen que utilizar tapas para evitar que la mosquita deposite sus huevos. Es muy conveniente que nosotros realicemos limpieza de los tanques cada 5 días con un cepillado porque las larvas que deposita pueden permanecer en el tanque pegados durante varios días. El huevo puede permanecer
en el medio ambiente hasta un año. Entonces, es importante que nosotros eliminemos todos los recipientes que acumulan agua lleva. Ahí están quizá las medidas más importantes. O sea, destrucción de estos que son los criaderos de los mosquitos. Sí, porque no existe tratamiento y las personas en ningún momento, ni los médicos utilizan antibióticos para ninguna de estas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, ante el dolor articular, dolor de espaldas, conjuntivitis, pues son eminentemente tratamientos sintomáticos, nada más. Sí, nosotros tenemos que indicar a la comunidad que es una enfermedad que hasta el momento no tiene ningún tratamiento. El tratamiento son los síntomas, lo que se utiliza es paracetamol y obviamente las medidas para tratar de evitar. Estamos indicando también dentro del tratamiento el uso de algún antihistamínico para disminuir el prurito. Entonces no hay más tratamiento. No tenemos todavía, están en investigación vacunas, ¿no? Que ojalá en un futuro próximo, pero todavía no tenemos al momento. Doctor, los médicos se ayudan con algunas pruebas de laboratorio como la IgG y la IgM, es para determinar que existen estos anticuerpos, antivirus. Sí, es muy importante dentro de las medidas que nosotros realizamos una vez que se hace el diagnóstico, para realizar la investigación del virus. Nosotros realizamos la toma de la muestra en la etapa virémica, que se inicia igual con la aparición de los síntomas, y dentro de los primeros 5 días tenemos que nosotros tomar la muestra para hacer un examen de PCR en donde nosotros descubrimos la presencia del virus. Pasados los 5 días nosotros vamos a encontrar ya solo inmunoglobulinas, la IgG y la IgM, que igual nos va a servir. Sin embargo, es muy importante por el costo de este tipo de exámenes, ¿no? Una vez que nosotros ya hacemos diagnóstico de 1 o 2 casos, y si hay otros casos que se presentan y que tienen relación a este caso, que están dentro de la zona, esa se hace por diagnóstico clínico y diagnóstico epidemiológico. Entonces así nosotros vamos notificando los casos de acuerdo al primer caso autóctono que nosotros encontramos en el sector. Entonces ya el resto se realizan a través de este nexo epidemiológico y clínico. Doctor, nos llega un mensaje y nos dicen que cuál es la diferencia entre el dengue, chikungunya y Zika. Bueno, es importante que dentro de la sintomatología que presentan, hace un momento había indicado yo que la fiebre entre dengue y chikungunya y Zika. Chikungunya es la fiebre más alta, más intensa, menor. Se refiere a unos 40, 39 grados. Sí, puede llegar hasta 40, ¿no? En chikungunya. En dengue la fiebre es menor y en Zika es mucho más bajo. Nosotros indicamos a nuestros profesionales nuestra definición de caso, y allí está contemplado ahorita Zika, temperatura axilar de 38.5. Una febrícula. Sí, es una febrícula. Y la sintomatología, digamos un síntoma característico del Zika, la conjuntivitis, pero una conjuntivitis no purulenta, ¿sí? Entonces es más marcada la conjuntivitis. Puede presentar también en dengue o en chikungunya la conjuntivitis, pero no es tan marcada como es en el Zika. Ya el resto lo definimos por laboratorio, ¿no? La presencia del virus dentro de la etapa virémica. En todas las enfermedades nosotros realizamos y encontramos la presencia del virus dentro de los primeros días de iniciados los síntomas. Ahora, en dengue y chikungunya también tenemos nosotros el diagnóstico a través de laboratorio. No olvidemos que dengue nos produce una trombocitopenia bastante intensa, ¿no? Que
puede llegar hasta un estado de shock y pre-shock y shock en las personas que no realizamos un tratamiento adecuado. Mientras que chikungunya, la trombocitopenia es muy leve. Con Zika todavía no tenemos nosotros casos, sin embargo, no es tan intenso, no es tan marcado estos dos indicadores que son característicos y que nos pueden ayudar en el diagnóstico a través del laboratorio. Entonces el doctor ha sido muy claro en el sentido de que usted puede darse cuenta que tiene chikungunya por una temperatura muy alta, llega a 39-40 grados. El dengue un poco menos y el Zika una febrícula apenas, que puede ser 38, ¿no es cierto? Sí, así es, igual chikungunya dentro de las artralgias, ¿no? En chikungunya era muy intenso. Dolor de las articulaciones. Dolor articular. En dengue no es tan intenso y obviamente en chikungunya estamos mirando también dolores articulares igual leves. Perdón, en Zika. En chikungunya tuvimos nosotros un edema también intenso. No olvidemos que la palabra chikungunya viene del idioma maconde, que quiere decir encorvado. Las personas tomaban posiciones antiálgicas por el dolor. Entonces, esto característico de chikungunya, que nunca miramos en dengue, tampoco estamos mirando en Zika, de lo que nosotros tenemos el comportamiento en otras enfermedades. Entonces, esto también nos orienta para el diagnóstico diferencial. Claro. Y sobre todo, en el caso del Zika, una conjuntivitis no purulenta, un enrojecimiento intenso de la esclerótica, y claro, eso le da sensibilidad a la luz, ¿no es cierto? Gran sensibilidad a la luz. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué el mosquitero, por qué el mosquito que causa estas enfermedades es el mismo y causa 3 enfermedades distintas? Bueno, son enfermedades diferentes porque cada una tiene un virus diferente. Obviamente tenemos el nombre de cada virus de enfermedad, desde chikungunya, dengue y ahora el Zika. Son diferentes tipos de virus y obviamente esta es la razón son otras enfermedades. Claro. Entonces, la pregunta es pertinente porque probablemente no le comprendió al inicio, que esta mosquito hembra, en sus glándulas salivales, puede tener el virus del dengue, chikungunya, Zika y de la fiebre amarilla. Entonces, ella puede tener las 4 enfermedades diferentes, pero no al mismo tiempo, sino es diferente, ¿no es cierto? Así es, así es, así es. Entonces, es importante insistir que cada enfermedad tiene su propio virus y la mosquito hembra es la causante de la transmisión. Siempre está el momento que pica una persona que está con determinada enfermedad. Si pica una persona con dengue, obviamente va a contagiar el dengue. Si pica una persona con chikungunya, pues se va a contagiar de chikungunya. Y actualmente estamos hablando de Zika. Es importante que nosotros conozcamos que la fiebre amarilla es una enfermedad más selvática, ¿no? Por eso es que no es común, no es del medio urbano y obviamente no es frecuente, es muy rara la fiebre amarilla. Como no se conoce el tratamiento, como dijo el doctor, no usar más que paracetamol, pero prescrito por el médico una vez que el médico haya diagnosticado, inclusive tiene exámenes de laboratorio con los cuales él se ayuda. Pues no puede usar en ningún momento aspirinas, ¿cierto? No puede usar aspirinas. Sí, es importante, por eso se recalca el uso solo de paracetamol y sin automedicarse. La aspirina nos puede producir hemorragias, síndrome de Rey en niños, y igual los AINES no es indicado. Utilizábamos en chikungunya, se utiliza antiinflamatorios previa a la confirmación de la enfermedad, por el tipo de sintomatología que produce. Doctor, estamos en los minutos finales y una pregunta nos llega, dice, doctor, ¿podría llegar a convivir este vector, o sea, este mosquito hembra, en el clima de Ibarra? No, porque
la característica de nuestro clima, a pesar de que está últimamente haciendo muchos calores, está comprobado que bajo los 2000 metros, entonces acá no hay presencia del vector, el clima, el medio no es favorable para el desarrollo del mismo. Entonces no es el clima de Ibarra, no es el propicio para el mosquito, pero Así sí es. en zonas como Lita, la Carolina, que están ya zonas subtropicales, ¿no es cierto? Así es. Sí, es importante insistir en la sintomatología que tiene la enfermedad. Se inicia con fiebres, habíamos indicado no muy intensas, de 38.5, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, malestar general, la presencia de este salpullido o exantema y obviamente la conjuntivitis característica no purulenta. Entonces, ante esto la recomendación mayor, no automedicarse, sino acudir a las unidades operativas de salud del Ministerio. Y estando tan cerca a las playas de Esmeraldas, como Tonsupa, lugares hermosos que tenemos, siempre viajamos frecuentemente allá y hay que tomar esas precauciones porque allá sí existe dengue, chikungunya y zika. Sí, insistir en las medidas, ¿no? De acá utilizar repelentes, ropa blanca o clara, manga larga, pantalón largo, zapatos cerrados, ¿no? Eso es importante. Es importante prevenir y si ustedes tienen sectores como ahorita la Carolina, destruir los lugares donde vive este mosquito, en los lugares húmedos, aguas recolectadas, en llantas, en sitios que están estancados. Así el doctor Efrén Reynoso, director zonal de Vigilancia de Salud de aquí de la provincia de Imbabura. Doctor, yo quiero agradecerle, pues siempre es importante educar a nuestra población sobre lo que nos está pasando y qué medidas hay que tomar. Sí, también agradecemos nosotros a este prestigioso canal, sin embargo, insistir en las medidas y algo importante también, nosotros como ministerio, dentro de las actividades de control vectorial, realizamos dentro de las casas, dentro de los hogares, se utiliza un componente que no es nocivo para la salud, que es el abate en los tanques de agua. Permitir que las personas que están encargadas ingresen para que miren si es que no hay criaderos, les entreguen este abate. Esto permite el no desarrollo de la larva. Sí, también nosotros realizamos las fumigaciones dentro del domicilio, fuera del domicilio, parte de las actividades que hace el Ministerio en lugares donde tenemos presencia del mosquito. Y obviamente la capacitación, la concientización, repetir e insistir en que las personas deben colaborar con la eliminación de los recipientes, de los lugares donde el mosquito se desarrolla, para de esta manera nosotros tratar de disminuir, como indicaba, el impacto que producirá la enfermedad. Y especialmente sectores vulnerables como niños y adultos mayores. Muchas gracias. Este programa se reprisa a 10 de la noche. Le esperamos el día de mañana en un nuevo programa de Salud al Día. Gracias, doctor Reynoso.